Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos todos al webinar. Vamos a esperar 5 minutos de rigor, ¿vale? Para que vayáis probando el chat, os vayáis presentando y esperemos a más gente que se ha inscrito. Si podéis ir lanzando también preguntas que iremos respondiendo al final del webinar. Así que bueno, os animo a probar el chat, a decir hola, buenos días, ¿qué tal? Estamos aquí porque será por donde recojamos vuestras preguntas, vuestras sugerencias. Bueno, pues nos decís, ¿vale? Por daros un dato, ya somos más de 150 inscritos, ¿vale? Entendemos que esto es de interés, ¿no? Veremos a ver si podemos estar a la altura y poder contaros cosas interesantes, ¿vale? Buenos días, los que vais incorporándoos. Vamos a esperar unos minutillos más hasta que haya un quórum suficiente, ¿vale? Podéis seguir utilizando el chat para presentaros, para probarlo, por si, mira, tenemos ya por aquí alguna pregunta también, ¿vale? Funciona el tema de preguntas y respuestas. Vamos a comprobar que todo funcione. Bueno, a ver, damos un minutillo, un par de minutos más. Bienvenidos los que acabáis de conectaros, ¿vale? Podéis presentaros, probar el chat, probar la sección de preguntas y respuestas, que todo funcione. Bueno, hay mucha gente por aquí conocida. Albert, Carmen. Roberto. Y ahora sí que sí estaba muteado, ¿eh? ¿Estabas muteado? No quería molestar. Vale, bueno. Quedamos, Gerard, un minuto más, un poco más. ¿Sí? ¿De rigor? Sí, yo creo que no, está bien. Oscar, ¿qué tal, Xavier? Bienvenidos. Sergio, Paul, Monse. Y sobre todo que queremos que sea dinámico. Cualquier cosa, ¿vale? Podéis escribir en el chat o preguntas, dudas, y luego al final de- de la presentación de Julio, pues responderemos todas las preguntas. Y cualquier pregunta que se quede por contestar, pues por correo lo podemos solucionar, ¿vale? Sin problema. ¿Vale? Sí, Carmen ya está solucionado. Muchas gracias. Siempre atenta a todo. Sí, sí. Eh, pues yo creo que estamos ya Vale. vamos a ir empezando, ¿no? Bueno, imagino que, bueno, sí, si quieres empiezo ya. Imagino que ya nos conocéis, seguramente habéis oído hablar de nosotros o trabajáis con nosotros o si no, nos conoceremos en breve. Así que, por resumir, somos una empresa de software, ¿no? Y ofrecemos diferentes soluciones, ¿no? Lo que estamos viendo, el tema del mantenimiento, pues es lo que os vamos a contar hoy, ¿no? Bueno, primeramente quería daros las gracias, ¿no? Por estar aquí, porque vamos a hablar de algo que puede cambiar radicalmente la manera en la que hacéis crecer vuestro negocio como instaladores fotovoltaicos, ¿no? Es un webinar que va un poco dirigido a ese segmento, ¿no? Que bueno, al final hay determinadas soluciones que son transversales
a otra tipología de empresas, ¿no? Y creemos que va a hacer crecer vuestro negocio energético como instaladores, porque y os vamos a enseñar un caso real de cómo conseguir ahorro a través del análisis de datos, que ya hemos hecho con algunos de nuestros clientes, ¿no? Voy a compartir, ¿vale?, la presentación. Bueno, fijaos, el sector avanza muchísimo, ¿no? Mejores instalaciones, más tecnología, más clientes interesados, pero en lo esencial seguimos fallando en lo mismo, ¿no? O eso creemos nosotros, ¿no? Hoy vamos a ver dónde está ese fallo, cómo afecta directamente a vuestra rentabilidad como instaladores y sobre todo cómo darle la vuelta para que cada cliente os genere más ingresos, más satisfacción y al final más recurrencia, ¿no? Y ponemos el foco sobre el tema del mantenimiento, ¿no? Va a durar unos 30 minutos bueno, pues en estos 30 minutos vais a ver un caso, claro, de un cliente que obtuvo estos ingresos en un año, sin gastar un euro en captar nuevos clientes, ¿no? Pero ojo, porque el valor no está solo fuera, está también en nuestra cartera y es lo que queremos mostraros y demostraros cómo poder hacerlo, ¿no? Vamos a ir al grano. Vale, todos los días recibo el mismo feedback, ¿vale? Nadie está ofreciendo ahorros reales con baterías, por ejemplo, ¿no? Se dimensionan mal. El cliente paga de más y, bueno, vuestro esfuerzo, pues, yo creo que se diluye, ¿no?, en tarifas sin optimizar del cliente final. Lo peor de todo, bueno, pues que muchos ven el mantenimiento como un coste, en lugar de lo que realmente es, un canal de ingresos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, claro. Imaginad dos tipos de empresas instaladoras, ¿no? Dos estrategias diferentes. La primera dedica el 90% de su presupuesto a captar clientes nuevos. Campañas, descuentos. Vende, sí, vende. Pero cada mes empieza desde cero, ¿no? Y la segunda empresa invierte en mimar a clientes actuales. Revisiones preventivas, ampliaciones, asesoría. Cada cliente vuelve, compra más y además se les recomienda, ¿no? Varios años después, la primera sigue corriendo la rueda del hámster, como ves aquí. Y la segunda tiene ingresos recurrentes, menos costes de captación y crece 3 veces más rápido. Nosotros creemos en esta segunda empresa, creemos en esta segunda estrategia, ¿no? ¿Por qué? Porque analizamos datos antes de vender, consumo, producción, porque descubrimos quién necesita una batería, quién una ampliación, quién una mejora de tarifa, ¿no? Y quién tiene esa tarifa sobredimensionada, ¿no? Está pagando de más. Pero bueno, al final este crecimiento no lo decimos nosotros, ¿no? Consultoras como McKinsey, pues lo tiene claro, ¿vale? El 80% de las empresas que quieren crecer más rápido proviene de sus clientes actuales, ¿no? Por ejemplo, la Harvard Business Review, que es una revista de gestión, de liderazgo, de estrategia, innovación, bueno, desarrollo empresarial, ¿no?, apunta, ¿no?, que con solo un 5% más de retención del cliente, los beneficios suben y en algún caso exponencialmente, ¿no? Un 25 a un 95%. O sea, pero bueno, esto dependerá de cada caso, ¿no? ¿Vosotros de qué empresa queréis ser, no? Si sois instaladores, ¿dónde os situaríais? Bueno, lo que de verdad te hace crecer, como os he dicho, no es vender más, sino que tus clientes te compren una y otra vez, ¿no? Y ahora diréis, vale, sí, esto es fácil, ¿no? Dar consejos, pero la realidad es otra, ¿no? Hay que pegarse día a día, ¿no? Bueno, ¿queréis ver números reales? Pues os vamos a mostrar números reales, ¿vale? Mirad, aquí os muestro el resumen de un archivo que hemos compartido estas semanas, ¿vale? No es más que una plantilla Excel para que calculéis el valor de vuestra cartera de clientes, ¿no? El valor real de vuestra cartera de clientes. Y que, bueno, os vamos a compartir por el chat para que lo podáis probar y testar. Es, como os digo, una plantilla Excel, ¿no? Os quiero enseñar un caso real, por ejemplo, este cliente con 76 plantas de autoconsumo industrial. Vale, pues bueno, la empresa vendía, ¿no? Instalaba, pero dejaba que en 5 minutos capturaran otros el valor de su cartera, ¿no? Nosotros le enseñamos cómo evitar todo eso. El instalador pasó de regalar el valor por facturar en comisiones 186.000 euros al año solo por ajustes de tarifa a sus clientes, y pasó de ver mantenimiento como un gasto y generar más de 400.000 euros al año, ¿no?, como veis aquí en este gráfico, ¿no? ¿Cómo hacíamos esto? Pues bueno, previamente definíamos los indicadores de la cartera de su cliente. Determinábamos quién tenía un 85% de autoconsumo sobre producción y veíamos que ese cliente pues, necesita una ampliación, ¿no?
Igualmente, si los excedentes eran superiores al 60%, como marca aquí, pues bueno, determinados que ese cliente necesita una batería. Pero bueno, estos son unos indicadores, ¿no? Podríamos elegir otros, ¿no? Lo que sí que veíamos con esto es que el potencial de comisión por ajustar una tarifa y potencia de los contratos de electricidad de sus clientes, ofreciéndoles ahorro, ¿no? Pues con esa simple acción podrían beneficiarse de lo que he dicho, ¿no? Unos 180.000 euros al año. El potencial de venta de ampliaciones eran unos 232.000 y en este caso el potencial de venta de baterías eran 31.000 euros, ¿no? Y así años sucesivamente, ¿no? En años posteriores. ¿Quién no quiere un cálculo rápido del valor de su cartera? ¿Queréis un cálculo rápido del valor de vuestra cartera? Bueno, pues os vamos a compartir también por el chat un link para que agendéis con nosotros y veamos caso por caso dónde os encontráis y en qué podemos ayudaros, ¿no? Porque ¿cuál es el coste de no hacerlo? ¿No? O de hacerlo mal, ¿no? Al final, una mala acción es un cliente insatisfecho y perder confianza, pierdes la venta, pierdes oportunidad, pierdes la autoridad y eso al final te afecta a ventas futuras, ¿no? Un desastre. Bueno, este webinar, no sé si estáis esperando que para vender, por ejemplo, una batería era apretar un botón. Pues, si es así, creo que os habéis confundido en el webinar, ¿no? Porque no se trata de apretar un botón y que automáticamente te salga un resultado, ¿no? Por la experiencia, por lo que hacemos con nuestros clientes, se trata de iterar, de revisar, de calcular, porque hay muchas variables, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, os muestro que hemos hecho un análisis del dimensionamiento de una fotovoltaica con mantenimiento, perdón, con almacenamiento, ¿no? Con baterías. En este caso estamos hablando de un cliente final con una tarifa 3.0 de 50 kilovatios de potencia contratada, que además tenía penalizaciones por exceso de potencia de aproximadamente unos 700 euros al mes y con un consumo bastante peculiar, como veis en las gráficas, ¿no? Y esto pues, serán unos 356 megas de consumo al año, ¿no? Hicimos dos pruebas, ¿no? Con 40 kilovatios hora de almacenamiento de una batería y con 80, ¿no? Y como podéis ver, no se muestra un cambio significativo en el ahorro por instalar una batería con mayor capacidad, ¿no? Apenas 100 euros menos. Pero sí que, evidentemente, al ofertarle una batería mayor, el payback aumenta. Y en algo más de 2 años, ¿vale? Como podéis ver aquí, 6,6 a 8,7. Entonces, no hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula concreta, ¿no? Hay que iterar y analizar todas las casuísticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis el resumen de los informes que realizamos para este cliente concreto, ¿no? Para este cliente final, el que iteramos de batería de 10, de 20, de 40, de 80, y vimos que entre los diferentes indicadores, ¿no? El que tenía una relación de TIR más alto en función del payback, ¿no? Era más interesante. Por eso determinamos esta batería de 40 kilovatios hora, ¿no? Y a veces nos encontramos que, por ejemplo, autoconsumir más y tener menos excedente, por ejemplo, no es garantía de que esa sea la opción más rentable, ¿no? En este caso concreto, que además estaba acogido a compensación simplificada de excedentes. Entonces, hay que ver caso por caso, hay que iterar con todas las soluciones posibles para ver cuál es la mejor opción para tu cliente final, ¿no? Después de esto, ¿qué hicimos? Pues seguimos con la optimización de tarifa para ese cliente, ¿no? Y vimos que, bueno, cogiendo únicamente el nuevo consumo de red que iba a tener ese cliente, es decir, quitándole lo que autoconsume y lo que aprovecha de lo que almacena, que suponían de esos 356.000 megas, se quedaron en 306 megas, ¿no? Como podéis ver aquí, en ese nuevo consumo, con un nuevo ajuste de tarifa, porque había cambiado su forma de consumir, fotovoltaica y el almacenamiento, podría ahorrarse pues, estos 1.886 euros, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos fundamentalmente una propuesta redonda, ¿no? Consumo más batería, más optimización de tarifa y potencia, retorno el primer día, tanto para el cliente como el beneficio que te puede dar como instalador de ejercer todas estas acciones, ¿no? El objetivo es claro, que la factura del cliente tienda a cero. Eso, bueno, pues fideliza, multiplica ingresos y ¿cómo? Pues
instalando, revisando costes cada año. El valor oculto de tu cartera está en darle seguimiento, ¿no? Utilizar tarifa y potencia, como hemos visto, es un ingreso recurrente. No todos van a requerir una batería, una ampliación. Nadie mejor que vosotros sabéis lo que necesita cada uno de vuestros clientes, o eso imagino, ¿no? Y estos valores es que al final lo que se le muestra al cliente final, ¿no? Datos claros, ahorro rural y ROI, ¿no? Podéis lanzar vuestras preguntas por el chat, ¿vale? Y ahí las recogeremos. Si tenéis alguna duda, pues de esto que estamos explicando, también os lo explicaremos, ¿no? Os voy a contar el caso de un cliente, ¿vale? Me decía, yo no hago mantenimiento, solo voy cuando hay problemas. ¿Y por qué lo hacías así? Bueno, pues pensaba que el mantenimiento no era rentable, que era solo un servicio que estaba obligado a dar. Y otro me dijo, sí, yo vendo mantenimiento. Y le preguntamos, ¿y qué haces? Y dice, pues bueno, una visita al año y una limpieza. Pero nos comentaba que al final no sería rentable porque tenía que solapar el trabajo de los equipos de instalación con los de mantenimiento y que no le sacaba rentabilidad a eso, ¿no? ¿Y por qué creemos nosotros y por qué hemos visto que en algunos de nuestros clientes eso no le era rentable? Bueno, pues porque al final no le hacía informes de seguimiento, no era proactivo, no revisaba las necesidades, simplemente iba, limpiaba, miraba que todo funcionara bien y se iba. Pero claro, ¿cómo va a vender un upsell si cuando va el cliente está cabreado? Si solamente va cuando el cliente está cabreado, ¿no? Eso es muy difícil, es la peor situación para poder venderle cualquier cosa, ¿no? Pero cuando este cliente cambió el enfoque, en solo 4 semanas, su mantenimiento dejó de ser un gasto para convertirse en la excusa perfecta para generar negocio. Resumiendo, no vendas mantenimiento, vende oportunidades de mejora. Cada revisión es una excusa para volver a vender. Porque yo me pregunto, ¿cuántos de vosotros mandáis a un técnico comercial a hacer revisiones? ¿O cuántos de vosotros ofrecéis algún tipo de seguimiento? ¿O cuántos llamáis a clientes antes de que esté cabreado? ¿No? Bueno, lo primero de todo, para poder hacer todas estas cosas, es tener los datos ordenados, ¿vale? Estandarizados, tener control de todos los datos de tus clientes y su funcionamiento, ¿no? Aquí os muestro la monitorización de una instalación de 100 kilovatios, ¿vale? Con su producción, con su consumo de red durante, en este caso, los últimos 9 meses, ¿no? De enero a septiembre. Aparentemente todo bien, casi sin alarmas, limpieza una vez al año y listo. Pero os lanzo la pregunta en el chat. ¿Qué podríais venderle vosotros a este cliente, teniendo en cuenta este comportamiento energético? Bueno, a mí se me ocurren varias cosas, ¿no? Una ampliación de la batería. También habría que ver el tamaño de la cubierta de esta industria y sus necesidades, ¿no? Pero sobre todo también pedirle la factura y ver dónde puede haber una optimización, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Aquí os estoy mostrando un informe de seguimiento, por ejemplo, porque la proactividad empieza con un informe de seguimiento, ¿no? Los diferentes indicadores que veis aquí de estos 3 primeros meses de ese periodo elegido, ¿no? Pues muestran el balance energético que este cliente tiene y puede ver cómo ha sido su comportamiento en marzo, en enero, en febrero, fundamentalmente en lo que tiene que ver con producción, ¿no? Pero además, esto lo podemos complementar con un informe de garantías de producción, ¿vale? Para mostrarle que lo que le habéis vendido produce exactamente lo que le habéis prometido, ¿no? Y ese es uno de los feedback más importantes que nos dan nuestros clientes, ¿no? Que es que realmente lo que le habían prometido es lo que está produciendo, o se acerca muy, muy, muy cerca a esas cantidades, ¿no? Y bueno, además, pues al tener todas las alarmas en el mismo sitio por cada cliente, fabricante y planta, pues en un mismo informe le puedes mostrar tanto las activas como el histórico de alarmas que han tenido esa planta o las que fuera en concreto, ¿no? Voy a hacer un resumen sintético de todas las ideas, ¿vale? Sé que voy muy rápido, que seguramente tenéis preguntas. Queríamos ser sintéticos y trasladar una idea clara, ¿no? ¿Qué haces con tu mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en este pequeño viaje, ¿no? Pues bueno, el gran error del sector desde nuestro punto de vista, ¿eh? Es vender instalaciones sin ofrecer ahorros reales ni fidelizar al cliente, ¿no? Es una tarea difícil. Baterías mal dimensionadas, tarifas mal optimizadas. Bueno, el crecimiento, como hemos dicho, no está en captar más, sino en cuidar a los clientes actuales.
dimensionar bien una batería y optimizar tarifas marca la diferencia en rentabilidad, ¿no? El mantenimiento debe convertirse en ese canal de ventas y upselling, ¿no? Bueno, y la monitorización y los informes son llave para fidelizar y multiplicar ingresos, ¿no? Seguimiento, producción, garantías de producción y datos claros convierten cada cliente en algo recurrente, ¿no? Al final, esta es la fotografía de lo que nosotros queremos tener en nuestro cliente. Un cliente satisfecho que en la medida de sus posibilidades, pues su factura tiende a cero, ¿no? En este caso ya veis que ya está instalada una batería, tiene un punto peak saving de energía almacenada, energía descargada, buscando el mayor ahorro para este cliente, ¿no? Y al final hay que mantenerle al día con nuevos servicios asociados a la red y que van a venir a medio y largo plazo, ¿no? Porque para vosotros para vuestro cliente, vosotros, como instaladores, debéis ser su referente en temas energéticos, ¿no? Una pregunta os lanzo. ¿De verdad vais a regalar el valor de vuestra cartera? Mirad, en algún caso, bueno, me han comentado, ¿no? que después de perseguir, ofertar y vender, e instalar una fotovoltaica, ha llegado una asesoría o una comercializadora, les ha optimizado la tarifa al cliente final y después, cuando el instalador ha querido hacer algo, pues esa asesoría, esa comercializadora ya le estaba vendiendo otro tipo de servicios, ¿no? Bueno, pues ¿sabéis lo que podéis estar perdiendo por no dar el seguimiento a vuestros clientes? Porque al final estaréis utilizando 20 aplicativos, 20 formas de datos distintas. Estáis haciendo tenéis una cola de incidencias infinitas que resolvéis por urgente más que por necesario, ¿no? Y queréis seguir con una cartera que os costó años conseguir y que hoy no trabajáis, ¿no? No sé, en serio. Es decir, me podéis decir, no podemos, no hay recursos, pues estás dejando miles de euros encima de la mesa. ¿Qué necesitáis para hacer esto? Pues bueno, lo que pongo en esta diapositiva, ¿no? Datos estandarizados, precios de comercializadoras para ofrecer tarifas sugerentes para vuestro cliente, ¿no? Y algoritmos que optimicen potencia y penalizaciones, ¿no? Os aseguro que con esto vais a ganar dinero. Pero lo que no sé es cuánto, esto habrá que verlo caso por caso, ¿no? Pero tenemos segurísimo que os vamos a hacer ganar dinero solo con un análisis de vuestra cartera, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer por nosotros? Pues como os he dicho, ¿no? Si queréis que os echemos una mano, podéis agendar una reunión y cuantificamos el potencial de vuestra cartera, ¿no? Al final determinamos 3 o 4 parámetros y encontramos 15 o 20 acciones rápidas para que rentabilicéis cuanto antes esa cartera, ¿no? Habitualmente es lo que hacemos, ¿no? Pero también podemos hacer un análisis a 3 meses de los datos de tu cartera de clientes y te diremos cuánto dinero estás dejando de ganar, ¿no? Porque lo importante para lo que viene, y hemos puesto también no solo el foco en el tema del mantenimiento, que es una forma nueva de ingresos para todas las instalaciones de autoconsumo que están, sino el tema del almacenamiento de la batería. Lo importante es tener todos colocados los datos de tu cliente para encontrar el mejor momento y la mejor situación para que tu cliente pueda comprarte ese servicio, esa instalación, ¿no? Eh, bueno, yo con esto he concluido. Espero haberos podido ilustrar o por lo menos mostraros lo que en el día a día nosotros hacemos con algunos de nuestros clientes y donde creemos que os podemos ayudar. Entonces, ahora, bueno, yo dejo abierto el chat y las preguntas para que bueno, pues podáis comentarnos. No sé si Gerard ha ido recogiendo por aquí algunas de ellas. Así que, bueno, pues abrimos a vuestras preguntas. Sí, bueno, poco tímida la gente. Preguntas de Eugenio, por ejemplo, que tuvo ayer con un cliente, ¿no? Que decía, ¿cuál es el criterio mínimo para dimensionar una batería? ¿No? Pero al final, cada cliente quiere una cosa, ¿no? Hay casos que nos encontramos que nos dice que el cliente quiere una batería de tanto. Bueno, ¿esa es la forma correcta? No. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se puede enfocar un dimensionamiento de una batería, ¿no? Por lo menos es algo que nosotros nos encontramos cada día, ¿no? Pues
a esta pregunta, ¿vale? Pues como bien ha explicado Julio, pues depende de cómo consume, ¿no? Todo en el mercado de energía depende de cómo consuma el cliente. Y hay que analizar pues, esa batería hora a hora, ¿no? Porque al final habrá veces que será más rentable tirar la energía que almacenarla. Porque estamos gastando un ciclo o porque, o lo que sea, ¿no? Pues se tiene que hacer caso a caso, ¿no? No es una solución, sobre todo si estamos pensando en baterías un poco más industriales, ¿no? Y bueno, luego también otra vez nos encontramos el retorno de inversión media, ¿vale? Pues en torno en industrias donde tienen penalizaciones de potencia, donde se pueden reducir costes de potencia, pues estamos viendo paybacks de 7 8 años, los mínimos, ¿vale? O sea que es algo que no sale. Bueno, me comenta Eugenio que algunos también de 5 o 6 años en el mejor de los casos, ¿vale? También depende, como ya sabéis, el precio que paga la energía al cliente, ¿no? Y otra que me encontré, mira, tenemos un Alberto, ¿vale? Los datos con los que trabajáis para optimizar tarifas de la empresa son con los que aportáis de la monitorización de las plantas fotovoltaicas o mediante Datadis o acceso al contador de los clientes de la distribuidora. Pues es justo eso. O sea, para hacer un buen análisis necesitamos tanto, y era una de las preguntas que tenía Mar también, datos de producción, datos de excedente y datos de consumo y la tarifa del cliente. Y si estamos hablando indexado, pues el precio hora a hora del último año. Esos son los datos mínimos. Y ahí es donde está, en la pregunta que hace Alberto, es donde está nuestro valor, ¿no? O sea, al final, si tú te pones a hacer ese análisis, pues tendrás que diferentes formatos de datos, hasta analizarlos, ¿vale? Es una locura, ¿vale? O sea, nosotros tenemos clientes que han desistido y nos lo han pasado y dicen, házmelo tú, porque no soy capaz de cuadrar todos los datos, ¿no? Entonces, nosotros solucionamos esa parte conectándonos automáticamente al inversor, nos conectamos al contador del cliente a través de DataAdis o la opción que sea. También hay contadores con telemedida y demás, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta más por ahí? Y al final conocemos a todos, ¿eh? Los que están por aquí. ¿No? No seáis tímidos, hombre, que nos conocemos casi con todos, ¿no? Que ahí veo a Juanjo. Juanjo, un poco tímido también, pero yo creo que tú tienes casos de uso bastante interesantes por ahí. Eh, mm, bueno, una que me pasan por ahí por WhatsApp, que la gente encima, el tema de los cuarto horarios, ¿no? Dice, ¿qué pasa ahora con los cuarto horarios, no? Pues al final nosotros los cálculos están adaptados a cuarto horario sin problema, ¿vale? Al final es un tema más de facturación, donde está el problema, ¿no? De las comerciadoras. Hay Y dos preguntas por Raúl, aquí de Raúl y de Joaquín Moguer. dale tú, Julio, alguna si quieres, ¿eh? Sí, ¿estáis No quiero, actualizados al nuevo? no quiero monopolizar la pregunta. Joaquín, nos pregunta, ¿estáis actualizados al nuevo escenario, cuarto horario? A ver, nuestro expertise es la adquisición de datos. Entonces, capturamos datos de distribuidoras de horarios, cuarto horarios. Además, por darte un dato, estamos trabajando ya en Portugal, que allí toda la facturación y todo el autoconsumo se hace cuarto horario. Para nosotros no es un secreto, ¿no? Y es más, con esto vino la pregunta de Raúl, ¿no? Es decir, las tarifas indexadas, ¿no? Se pueden hacer análisis horarios, cuarto horarios y determinar qué sobrecoste tiene la factura de tu cliente frente a la multitud de ofertas de comercializadoras, irá en función de cómo consuma ese cliente y esa fee, como para poder tú determinar dónde puede tener más o menos ahorro, ¿no? Y a la vez, pues, de ofrecer ese servicio, llevarte una comisión por ello. Porque lo que hemos visto en muchos de los casos, ¿no? Que los instaladores trabajan con algún canal, con alguna asesoría y simplemente le dan eso a la asesoría para que tenga contento a su cliente cuando puede monetizarlo, ¿vale? Nosotros os podemos ayudar y ver cómo poder monetizar eso, ¿no? Pero la complejidad de las fórmulas de cálculo nos dan un poco igual a la hora de determinar la indexada, porque al final partes de los precios regulados,
y tienes en cuenta unos valores de intramárgenes y de desvíos suficientes para deducir el sobrecoste que tiene en factura frente a otras ofertas, ¿vale? Entonces, y cuantas más facturas tengamos, más podremos hacer ese análisis de forma anual, ¿no? Baterías, contesta tú esta de Adrián. Sí, esta es la gran pregunta, ¿no? Esta nos las encontramos todos los días, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo varias pruebas con algoritmos con diferentes clientes y fabricantes para poder controlar las baterías y demás. Ahí el desafío no es tener el algoritmo, que al final pues es un tema de datos y de validación y que el mercado pues lo admita y tenga sentido económico, ¿no? Pero nosotros el desafío que vemos ahí es, ¿no? Desde la camiseta de un instalador, de una comercializadora o cualquier tipo de cliente que gestionen bastantes baterías y de diferentes fabricantes, ¿cómo puedo yo controlar todo ese rango de diferentes baterías, diferentes fabricantes desde un mismo sitio, ¿no? Con un mismo algoritmo? ¿Vale? Y ahí entra pues, la estandarización de los protocolos de las baterías. Unas te permiten conectar, otras no, otras necesitas poner un dispositivo. Y es ahí donde está el desafío. Algoritmos hay muchos, ¿vale? O sea, ahora vemos el precio, ¿no? En las horas solares, que está muy barato. Eso veremos cómo va la tendencia. También se habla de que se van a cambiar los costes fijos a cuarto horarios y eso también afecta al precio. Es algo más de continua evolución, ¿no? No hay. mm, a nosotros ahora mismo el tema del energy trading, ¿vale? Es algo, es un añadido, pero que no se puede o sea, planificar a largo plazo, ¿no? No te puedo decir, vas a ahorrar tanto por esto, ¿vale? Al final estás quitando ciclos de carga de la batería, ¿no? Y lo de peak shaving se hace desde el inicio, eso ya se puede hacer desde la propia batería. Y Alberto por aquí nos preguntaba, ¿no? Y esa ya la he contestado hoy. Ah, vale, así no, sí, ¿Generáis otra. informes de forma semiautomática? Dale, dale. Sí, ahí pues una vez tenemos los datos, pues eso es lo sencillo, ¿no? Tenemos datos, ahí personalizamos lo que quiere cada cliente, que al final cada uno trabaja de una forma diferente, ¿vale? Y lo podemos conectar con los sistemas que uno tenga, pues tanto de las alarmas como los informes, o sea, eso no hay problema. Al final ahí depende de la operativa de cada empresa, ¿no? Qué RP trabaja o si tú tienes algún software propio. Nos encontramos muchas casuísticas de este tipo y nosotros siempre nos consideramos, ¿sabes? En el tema de software somos un integrador, ¿no? No queremos hacer el monolito, o sea, nos queremos conectar con todos los sistemas posibles y habidos y por haber, estandarizando todas las comunicaciones, ¿no? ¿Tenemos alguna más por aquí? Yo creo. Bueno, Yo creo, a ver, por aquí, a ver, no tenemos ninguna. No, están todas. Pues, yo si queréis, pues, O sea, lo que mm, nosotros, o sea, a nosotros mm, también nos gustaría, ¿no? Que nos lanzarais retos, ¿vale? No digo ahora, ¿no? Sino el mercado en el que estamos está en constante evolución, ¿no? Y nos vamos a ir encontrando eh, situaciones que hay que ir solventando, ¿no? Desde la venta, desde la gestión, desde el mantenimiento, desde muchos prismas diferentes, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos de los retos que os planteáis y de que se os plantean a vosotros en el día a día, ¿no? E intentamos universalizar soluciones, ¿no? No vamos muy a un problema concreto que solo tenga un cliente concreto, ¿no? Entonces ahí es donde vuestros retos, seáis la tipología de empresa que seáis, porque aquí, bueno, esto lo hemos orientado mucho para instaladores, ¿no? Nos gustaría conocer vuestros retos y ver cómo se os plantean y dónde se puede solventar, ¿no? Desde el ámbito de trabajo que nosotros desempeñamos, ¿no? O sea, que esta reunión a la que decimos, oye, cuéntame a ver qué tienes en la cartera y cómo te puedo ayudar, también es un poco entender, ¿no? Qué retos te estás mm, encontrando día a día y qué soluciones planteas actualmente y ver si podemos ayudar en modificar esa solución para hacerte la vida más fácil y que ganes dinero. Resumen. sí, Alberto contesta. sí, yo os dejo el calendario, ¿vale? Por si acaso creéis que os podemos ayudar. Mm, Alberto pregunta, bueno, a los diferentes cambios que debe hacer nuestro cliente.
¿Vale? Eso es lo que hemos explicado antes. No puedes apretar un botón y que Claro, salga todo esto. Pues tienes que hacer el estudio de la batería, ¿vale? ¿Qué batería tiene más sentido? Seguir con el tema de tarifa, penalizaciones de potencia y costes fijos, y luego el precio de la energía, porque al final si modifico el consumo de ese cliente con una batería, pues tendré que mirar cuál es la mejor tarifa en ese aspecto, ¿no? Es algo que se hace a medida de cada cliente, ¿no? Siempre sí. estamos hablando de pymes, industrias. La residencial, pues sí que es algo un poco más automático, ¿no? Sí. Respondemos por aquí a Raúl, ¿vale? Una pregunta. En la misma plataforma integras por un lado la monitorización de instalación y autoconsumo a través de la web del inversor, junto con telemedida, telegestión, de aquellos clientes que no tengan autoconsumo instalado. Sí, consumo y producción. Me da igual, cualquier fuente de datos la podemos integrar, ¿vale? Si intentamos prescindir de hardware, pero si hay hardware existente, nos podemos conectar, ¿no? Al final es lo que os decía. Si universalizamos la solución sin depender de un hardware, de la instalación de un hardware, vosotros podéis ofrecer servicios. Que además hay otra fuente de datos, ¿no? Pensad que también trabajamos con comercializadoras, entonces nos integramos con su FTP, podemos integrar con sus SIPs, con los datos de distribuidora, con los datos de los inversores, con telemetría, con Datadis. Cualquier fuente de datos es buena dependiendo de qué soluciones quieras ofrecer, ¿vale? Y ahí sí que hacemos toda esta integración. Al final no tiene sentido no tener los datos de consumo. Si los datos de consumo no puedes hacer nada porque es lo que más influye en el precio de todo. ¿Eh? Pues bueno, yo os he compartido el link, ¿vale? Si queréis, o sea, podemos analizarlo para que os hagáis de dudas. Sobre todo, bueno, si os parece interesante, o podemos sacar de dudas, ¿vale? Una métrica, pues siempre acabamos sorprendiendo a nuestros clientes con el valor que tienen ahí guardado. Tal como está el mercado, creemos que es una línea que sí o sí o sí se tiene que activar, ¿vale? Porque al final el upsell para una empresa es muy importante, ¿no? Esa venta recurrente a los que ya, clientes que ya tienes y ya te has esforzado para adquirir. Y nada más, muchas gracias por el interés. Esperemos que os hayamos, por lo menos, no que os hemos dado alguna idea interesante, os ha ido en vuestro negocio y si os podemos ayudar a crecer, pues mucho mejor, ¿no? ¿Vale? Pues sí, nos despedimos. Nada, muchas gracias a todos Muy y bien. hasta otra. Un saludo, Venga, chao. hasta luego. Chao, chao.